Ok, hermano, ¿por qué no abre su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4? Hoy vamos a terminar el libro de Filipenses. Filipenses nada más consta de 4 capítulos, entonces tenemos 4 viernes que hemos contemplado este interesante libro, el libro de Filipenses, la carta de Filipenses. Y solamente para quizás dar un resumen rápidamente, ya que vamos a tomar un poquito de tiempo en este último capítulo. ¿Se acuerdan del libro de Filipenses que tiene 4 capítulos? Y para que podamos nosotros recordar rápidamente y sencillamente, se hablaba y estábamos hablando acerca del gozo. ¿Se acuerdan? El gozo. El enemigo siempre quiere robarnos ¿qué? El gozo. Cuando nosotros venimos aquí a este lugar, el centro de adoración, o cuando tú tienes un buen tiempo con Dios en tu casa, donde quiera que estés, siempre el enemigo va a estar tratando de acechar en tu vida, robándote ¿qué? El gozo. ¿Por qué? Porque sabe que si él roba el gozo en tu vida, entonces todo va a caer, ¿no? Vas a estar en lo que se llama la depre, ¿verdad? Estoy en la depre. Se dice que cuando doña Soledad y doña Depresión se juntan en el lavadero, híjoles, hacen muchos estragos en nuestra vida, ¿no lo creen? Pero lo que hemos visto en el capítulo 1 del libro de Filipenses es acerca del gozo en la vida, lo que está en nuestra vida, cómo nosotros podemos tener ese gozo. En el capítulo 2 de Filipenses también vimos lo que se trata del el gozo en el servicio que hay cuando nosotros servimos a Dios. El enemigo todavía quiere robarte ¿qué? El gozo. Y el capítulo 3, ¿se acuerdan también? El gozo en ¿qué? En la comunión. De estar nosotros en comunión con nuestro Señor Cristo Jesús. Y muchas cosas aprendemos de esta pequeña carta escrita por Pablo. Pablo siendo un hombre ejemplar, un apóstol que realmente hizo un cambio radical en su vida. ¿Se acuerdan que él perseguía y obtenía cartas para qué? Para matar a los cristianos. Imagínense. Creo que era el temor en aquellos tiempos cuando no conocía a Cristo Jesús. Se llamaba ¿qué? Saulo, ¿no? Pero también observamos que Pablo era una persona bien estudiada. Realmente sabía la palabra de Dios. No era una persona ignorante. Él conocía de la palabra. Sin embargo, no la tenía correctamente en su corazón. Pero realmente él hace un cambio radical en su vida. Y ahora en el capítulo 4 vamos a ver el gozo en las recompensas. ¿A quién les gustan las recompensas? A todos, ¿no? A mí me gustan mucho las recompensas, ¿verdad? Cuando tus papás te decían, si haces esto, te voy a regalar una paleta payaso, ¿verdad? Híjoles, ahí estamos, tú dándole duro, ¿verdad? Pero las recompensas son buenas. Pero vamos a ver de qué se trata este capítulo 4, el gozo en las recompensas. Y vamos a comenzar con el versículo número 1. Y vamos a ver de este capítulo, el gozo en las recompensas. Vamos a partirlo en 3 secciones. La primera sección, la parte número 1, va a ser del versículo 1 al 3. Y van a ser exhortaciones. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser exhortados? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta ser exhortados. Pero es bueno que nosotros podamos ser exhortados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar bien. Y en este versículo del 1 al 3, en el primer versículo vamos a ver lo que se llama una exhortación pública. Una exhortación pública. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y así poder entender de lo que se trata este capítulo. Y dice así, y aquí Pablo está escribiendo y dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, vamos a comenzar a observar este versículo cuando dice aquí la palabra así que. Aquí Pablo está concluyendo su carta.
Ahora continuando también con el capítulo 3, esta es una secuencia, una continuación. A pesar de lo que está sucediendo en el mundo, aquí Pablo quiere decir, debemos nosotros seguir adelante como cristianos y no ¿qué? Desmayar. Y no desmayar. ¿Cuántos de nosotros vemos a aquellos cristianos que comienzan bien, ¿no? y están, como dicen a veces por ahí, en fuego, ¿verdad? Se están quemando por el Señor. Pero al minuto 20 del segundo tiempo comienzan a fallar, ¿verdad? Comienzan a fallar. Porque quizás por contiendas, quizás por alguna situación que llega en su vida. Pero aquí Pablo está diciendo, debemos de seguir adelante y no desmayar. Ahora, algo interesante que nosotros debemos de entender como cristianos, sabemos que hay una esperanza en quien, en Cristo Jesús. Cuando Él regrese, pondrá todas las cosas en su lugar. A veces nosotros aquí decimos, ¿por qué? Siendo yo cristiano y me están pasando estas cosas. ¿Y por qué a aquella persona le está yendo bien, verdad? Pero cuando esté Cristo Jesús, Él va a poner todas las cosas en su lugar. Aquí cuando dice, hermanos míos, amados y deseados, me gustan esas palabras, amados y deseados, ¿verdad? Con ese amor intenso, con ese amor ágape que tiene Pablo. Y no solamente eso, pero también cómo él ministraba a la gente. Realmente él amaba a sus hermanos con ese amor ágape, con ese amor entrañable. Para nosotros también los ministros, este es un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir, de amar a nuestros hermanos, no solamente de labios, sino también de hechos. Hay gozo en la vida de Pablo cuando Dios trae a la gente a su reino a través de su ministerio. Y si te das cuenta, Pablo era un hombre tremendo, a tal grado que él cuando estaba en la prisión, hasta los guardias se estaban convirtiendo, ¿verdad? Imagínense también en el libro de Filemón. ¿Se acuerdan de Onésimo? Él también, Pablo les compartió a él. Y no solamente a él, pero también a Filemón. Imagínense si Pablo no les hubiera compartido, si nada más le hubiera compartido a Onésimo. Onésimo hubiera perdido la vida. ¿Por qué? Porque Filemón lo hubiera matado, ¿verdad? Porque se había escapado. Sin embargo, aquí vemos el gran trabajo que Pablo estaba haciendo. Aquellos que ganan almas son sabios. Fíjate lo que dice Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es, ¿qué? Sabio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que gana almas es sabio. Y no solamente sabios, sino también, ¿saben qué? Vamos a resplandecer. Fíjate lo que dice Daniel 12:3. Y dice así, leo de la palabra, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres resplandecer? ¿Qué tienes que hacer? Ganar almas, sencillo. Y aquí cuando dice, gozo y corona mía. Aquí observamos que Pablo utilizó la antigua palabra original, que es el griego en este caso de corona, que describía, escucha bien esto, una corona dada a un atleta el cual había ganado la carrera. ¿Cuántos de nosotros ganamos una corona en un deporte? Bueno, en nuestros tiempos ya dan puros trofeos, ¿verdad? Yo gané un trofeo y yo ni siquiera jugué. Interesante, ¿no? Yo estuve siempre en la banca viendo el partido de básquetbol, ¿verdad? Pero yo me llevé el trofeo. Interesante, pero soy parte del equipo, no hice nada, no sudé la camiseta,
pero sí me llevé el trofeo. Yo estaba tan contento. Yo no sé por qué mis jugadores no estaban tan contentos, pero bueno. Pero ahí está, esa corona. En esos tiempos, en aquellos tiempos era diferente. Fíjate que en aquellos tiempos era una corona que denota un logro, no la corona que es dada como si fuera un rey, pero es como si fuera una diadema. ¿Se acuerdan que en los tiempos de antes nada más daban como unas hojitas así, no sé si sean del laurel o no sé, pero eso era el premio, eso es todo. No les daban que un Mercedes-Benz y que unas vacaciones en las Bahamas y cosas así, no, eso es todo. Pero ahí está la corona. Fíjate lo que dice acerca de la corona, que nosotros vamos a obtener la corona de gozo. Primera de Tesalonicenses 12, 19 al 20, fíjate lo que dice acerca de esto. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Está haciendo una pregunta aquí. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿Cuál es? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Cristo Jesús en su venida? Versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Eso es. Los filipenses, mientras ellos estaban firmes en el Señor, ¿saben lo que eran para Pablo? El trofeo. Eso era. Ese era el gozo de Pablo. Esa es mi corona. Y qué hermoso es pensar de esa manera como ministro. Más adelante dice aquí en este versículo 1, estad así que firmes, como los soldados. ¿Se han visto a los soldados? Están firmes, no se mueven. Firmes en el Señor, y luego dice la palabra amados, una vez más. ¿Y qué quiere decir la palabra firmes? Bueno, aquí en este caso quiere decir persistir, a pesar de este mundo que cruel. Persistir. Qué palabra tan diferente. Firmes, la palabra, evoca a los soldados romanos que nunca se replegaban por miedo, a que sus comandantes lo mataran. O sea que no retrocedían. Ellos estaban firmes. Y se dice que en aquellos entonces un soldado romano tenía su espada listo en la batalla. Y lo que ellos pensaban es, si tú entras en mi perímetro de 6 metros, eres hombre muerto. Ellos pensaban de esa manera. Y no tenían miedo. Ahora, en el versículo número 2, ahora vamos a ver, ya hemos visto lo que es la exhortación pública. Ahora vamos a ver qué es una exhortación personal. Y aquí dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique, para nombrecito, ¿verdad? Pero bueno, que sean que de un mismo sentir en el Señor. Aquí ya está hablando y refiriéndose a 2 personajes. ¿A quién? A Evodia y a Síntique. Y les está regañando, sean de un mismo sentir. Pero yo siento que cuando Pablo estaba aquí compartiendo esta carta, lo estaba haciendo más en amor, ¿verdad? Sean de un mismo sentir. Aquí cuando dice la palabra ruego, dice llamo a, que puede ser de un modo de exhortación. Él los está llamando, hey, Evodia, hey, Síntique. Y cuando dice sentir, ¿qué quiere decir eso? No es el sentir que nosotros tenemos como definición en nuestras mentes, pero es más de estar en una misma mente, de la misma manera que nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora observamos aquí en este pasaje estos 2 personajes en Filipo. Ahora lo interesante de estos 2 personajes es que ellos eran influyentes, como muchas mujeres en la iglesia de Filipenses. Si tú lo vas a observar en Hechos capítulo 16. Si quieres indagar más acerca de estos 2 personajes y cómo la iglesia en Filipenses, ahí lo vas a encontrar. Ahora, no hay evidencia de que tuvieran cargos oficiales, no hay nada específico,
Pero aquí Pablo les exhorta a ser parte del mismo sentir en el Señor. Y Pablo está diciendo, sabes que no hay tiempo para disputas, no hay tiempo para contiendas. Sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3, ahora vamos a ver, después de estas dos exhortaciones, una pública y la otra personal, ahora fíjate, va a dar instrucciones para el compañero fiel. Ese sí soy yo, yo quiero ser uno de ellos. Y dice así, escucha esto, versículo 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿en dónde? En el libro de la vida. Interesante. Aquí cuando dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, no se sabe a quién se estaba refiriendo, pero se escucha bonito, ¿verdad? Compañero fiel. ¿Te han dicho últimamente, compañero fiel, ¿cómo estás? Nunca. Pero aquí dice compañero fiel. Algunos piensan, y quizás la mayoría dicen que fue el carcelero convertido por Pablo. ¿Se acuerdan de esa historia? En Hechos capítulo 16, del 27 al 32. No lo sé. Pero aquí Pablo está dando instrucciones para un compañero fiel. ¿Y qué es lo que dice? Que ayudes a estas que combatieron juntamente. Esto es en referencia a quién? A Lidia y otras mujeres, que fueron también instrumentos para el nacimiento de esa iglesia en Filipenses. En esa iglesia en Filipenses se dicen que habían muchas mujeres ahí trabajando en el ministerio. Es bonito, y a veces veo que la mayoría de las mujeres son las que trabajan más en la iglesia, si se dan cuenta, ¿verdad? El hombre lamentablemente a veces está muy ocupado, pero aquí vemos esas personajes trabajando a la par en esa iglesia de Filipenses. Ahora, algo interesante aquí, que Pablo da razones para ayudar a esas mujeres. Hay una razón, tiene que haber una razón. Fíjate que ellas que dicen combatieron, y eso es en un término atlético, combatir con Pablo. Y aquí dice Clemente, es alguien desconocido, pero trabajaron juntos, que fueron colaboradores de Pablo. Y aquí dice cuyos nombres están, ¿en dónde? En el libro de la vida. Eso es muy importante. Después de que los discípulos habían ministrado en varias áreas, se dice esto, que regresaron con Jesús muy emocionados de lo que habían visto y hecho. Estaban bien asombrados de lo que estaba pasando. Tú lo vas a encontrar en Lucas 10:20. Quizás no estás entendiendo la historia, pero son estas personas que van y comparten de Cristo Jesús. Y estaban asombrados. Y decían así, fíjate, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bien emocionados. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero ¿qué le respondió Jesús en el versículo 20? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo más importante, ¿no? Podemos nosotros ver, wow, eso es lo Dios, eso es asombroso cómo aún los demonios se sujetan, ¿verdad? Y vemos ahí muchas iglesias que están ahí, tantas cosas que están haciendo. Pero nosotros debemos de regocijarnos más en que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es muy importante. Y aquí Jesús lo está poniendo claro. En la segunda parte, del versículo 4 al 9, vamos a ver más instrucciones. ¿En qué? En andar en el camino. Como cristianos nosotros debemos de ¿qué? De andar. En aquellos entonces les decían, no, aquellos son los del camino, ¿verdad?
Eran los cristianos que estaban siempre en el camino, compartiendo las buenas nuevas. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Aquí Pablo repite un tema principal de la carta. ¿Y qué dice? Dice así: regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. No cuando solamente hay bendición, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y una vez más dice, otra vez digo, regocijaos. No podemos regocijarnos en las circunstancias. Tú puedes decir, ¿cómo puedo regocijar si mi perro se acaba de morir, no? Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos regocijarnos en el Señor. Eso es lo importante. Versículo 5. Vamos a ver una disposición gentil con todos los hombres y vamos a entender qué es acerca de esto. Y dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y dice, el Señor está cerca. Si tienes un marcador, por favor, marca ahí tu Biblia, el Señor está cerca. Si tienes un iPad o un iPad, márcalo con un clavito y se te va a quedar para siempre. Hasta vas a llorar. El pastor me dijo que rayar y ya lo eché a perder. El Señor está cerca. Ahora, aquí la palabra gentileza, el significado es muy extenso y es bien importante que nosotros como cristianos entendamos esto. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo aquí, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Es muy importante esta palabra para nosotros como cristianos. ¿Y qué quiere decir gentileza? Bueno, quiere decir suavidad, paciencia, productivo, clemencia, moderación, una mente tranquila, el espíritu paciente, sin la voluntad de litigar o contender. Y aquí cuando dice, el Señor está cerca, nuestros ojos deben estar siempre en el cielo y no en las cosas terrenales. ¿No lo creen? Ahora, no me malentiendas, no quiere decir que, bueno, no tienes que comprar tu casa o cosas así. No. Pero realmente tú debes de poner tus ojos en lo que está en el cielo, no en la tierra. Y eso es en cuanto al afán. ¿Cuál es tu afán en este mundo? ¿Se acuerdan de la vida de Abraham? Abraham vivió y era un hombre muy rico. Él pudo haber convertido o construido un palacio. Sin embargo, ¿sabes qué? Él se mantuvo viviendo ¿en qué? En tienditas, en tiendas. Y es para que nosotros entendamos algo. Que nosotros, y eso nos da a entender algo, que nosotros debemos de poner nuestra mirada siempre en el cielo. Así como Abraham. Y eso es el significado. Que realmente este no es nuestro mundo. Y aquí Pablo nos exhorta a vivir que moderadamente y no tener una vida que extravagante. Es muy importante. Versículo 6, ahora vamos a ver una vida viviendo en oración. Y dice así el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Aquí dice, por nada estéis afanosos. Ahora, ¿cuál es la definición de la palabra afán? Es un término que empleamos para indicar aquel deseo ferviente que alguien experimenta respecto de alguien o de algo. Ahora, entendemos el pasaje.
Ahora, este es un mandamiento, no es una opción. El no tomar cuidado de ella es una intrusión hacia el área que les corresponde solamente a Dios. Por nada estéis afanosos. Y dice que tienen que ser conocidas que vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, la idea aquí de que nosotros nos mantengamos en oración, una comunión con Dios y ruego, habla de una específica petición a Él. Ahora, ambos siendo hechos en una actitud de acción de gracias por lo que Dios te ha bendecido espiritual y materialmente. Si te das cuenta, cuando nosotros oramos es porque vamos a pedir algo. ¿No lo crees? ¿Cuándo has orado solamente para dar gracias? Y si vas a dar gracias, siempre te dices, pero te pido, quiero hacer una oración de acción de gracias. Es bueno. Y también es bueno que nosotros le pidamos a Dios, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios dice, pero es bueno que nosotros lo hagamos también con acción de gracias. Fíjate lo que dice Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Y viene la palabra Selah. ¿Qué es la palabra Selah? Es una pausa. Para aquellos que son músicos, esa es la pausa que debe de ser en la música. Eso es, simplemente contemplar la gloria de Dios. Y ahora vamos a ver en el siguiente pasaje, versículo 7, la promesa de paz. Y dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es la respuesta. La paz de Dios proporciona poder, ¿para qué? Para soportar. Cuando tú experimentas la paz de Dios, hay poder y tú puedes soportar cualquier situación. Y dice que la paz sobrepasa el conocimiento. ¿Sabe lo que hace? Calma la situación. Una situación que tú lleves, que es preocupante. Y fallan las explicaciones. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué yo, si soy cristiano? Yo trato de seguirte. Él calma la situación. Y además, ¿saben lo que hace? Protege al alejar las ansiedades de los corazones y de los pensamientos. Quita toda ansiedad. Versículo 8 ahora dice, el lugar correcto para colocar nuestras mentes. ¿Dónde está? Tú me estás diciendo que necesito paz, tú me estás diciendo que yo siga, que tengo que andar en ese camino que tú quieres, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde tiene que estar mi mente? Fíjate lo que dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué? Pensad. Y aquí observamos la llave para experimentar gozo en tu vida. Es tener los pensamientos correctos en tu mente. Y aquí observamos 7 cualidades. Bien importante. 7 cualidades, que son verdad, honestidad, justicia, pureza, amabilidad, benignidad y virtud. Y aquí Pablo dice, medita esto. Es importante. Llena tu mente de las cosas buenas de Dios y en la abundancia de su palabra. ¿Y sabes qué? Tu alma va a despertar en alabanza. Eso te va a causar alabar a Dios en tu vida. Versículo 9, vamos a ver ahora un regreso a la idea de seguir el ejemplo de Pablo. Y vamos a ver lo que tremendo era Pablo. Versículo 9 dice así, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ¿en quién? En mí. ¿Quién puede decir eso? Está duro eso, ¿ah?
lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, que van a decir, yeah, right, ¿verdad? Dice, ¿esto qué? Hacer. Y dice, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros, estará con ustedes. Y aquí Pablo, como siempre, un hombre ejemplar. No solamente un maestro, sino también que es como un entrenador, un hacedor de la palabra. ¿Qué es lo que hace un maestro en el salón de clases? Enseña, ¿no? Te da la teoría. Y ahí está. Ahí nos vemos. Pero la diferencia de un entrenador, ¿qué es lo que hace? Ok, vamos a caminar y boom, sí, sígueme, ¿no? Y ahí está haciendo lo mismo, ¿no? Eso es. Y así vemos las características de Pablo. Un maestro, un entrenador. Y dice que el Dios de paz estará con quién, con vosotros. Ahora, si piensas correctamente, te regocijas en el Señor continuamente. Si piensas en las cosas que son puras y en amor, el amor ágape de Cristo Jesús, el Señor de paz va a estar contigo. Así también como estuvo con quién, como Pablo. La tercera parte ahora vamos a ver del versículo 10 al 19. Pablo comenta en la ofrenda de los filipenses. Fíjate lo que va a decir ahora. Versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora aquí indica que había transcurrido algún tiempo entre los donativos anteriores. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la iglesia de Filipenses apoyaba económicamente a Pablo en sus misiones. Era una iglesia que realmente estaba apoyando fuertemente. Ahora, Pablo, así como tenía apoyo, también tenía gente que estaba en contra de él. Y aquí Pablo está refiriendo a los donativos de esa iglesia, que quizás entre los viajes ese apoyo se estaba retardando un poquito por el hecho de que él se movía tanto, estaba en constante movimiento. No eres como ahorita ya en el teléfono, oh, ¿cuánto quieres? Te voy a dar $20, ahí está, pum, ¿no? En aquellos entonces era difícil, pero aquí está hablando acerca de eso. Ahora dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahora aquí cuando dice he aprendido, implica una lección cuyo resultado ha sido un mejor conocimiento. Está diciendo Pablo, ya ahorita ya entiendo más las cosas, todo lo que está aconteciendo. Y cuando dice aquí, he aprendido a contentarme, habla de la autosuficiencia provocada por la confianza en Cristo. Él confía en Cristo Jesús, el Dios que provee. Fíjate lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Este Pablo era una persona bien entrenada. Y así estaba humildemente también cuando tenía mucha abundancia. En todo eso yo he sido enseñado. Y dice así para estar saciado como para tener ¿qué? Hambre. Así para tener abundancia como para ¿qué? Padecer de ¿qué? Necesidad. Él estaba en los dos lados. Tenía la experiencia. Aquí la palabra sé es el resultado de evaluar varias circunstancias. Las situaciones difíciles conllevan, ¿saben qué? Vivir humildemente. Y es importante que nosotros aprendamos de eso. Aquí cuando dice hambre y necesidad, vemos aquí el contraste. La parte buena es la abundancia y el estar saciado. Todo esto lo enseñó Pablo ¿a qué? A estar contentos. La pregunta es para nosotros, ¿estamos contentos con lo que tenemos?
Versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Todos conocemos ese pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, aquí está diciendo Pablo, el Señor está conmigo. Puedo hacer todo a través de Él. Y sí lo hace. De lo que es el ministerio, siempre el Señor, yo me he sentido como ese niño mimado, ¿verdad? Cuando le pido a Dios cosas, Dios me las da. Pero no para mi beneficio, sino para su gloria. ¿Y sabes qué? Yo puedo decir, el Señor está conmigo y puedo hacer todo a través de Él. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. Versículo 14 dice así, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí cuando dice participar, es la palabra utilizada para qué? Para comunión. La comunión. Estar en comunión, en ese mismo sentir. Aquí la palabra tribulación significa aflicciones. Los verdaderos compañeros comparten ¿qué? Las dificultades. Ahí están los verdaderos compañeros. No aquellos que cuando tú estás en abundancia, wow, cuántos amigos tengo, ¿verdad? Y cuando estás en tribulación, híjoles, nadie, ni las moscas se aparecen, ¿verdad? No hay nadie. Versículo 10 al 14. 15 al 18. Versículos 15 al 18. Ahora vamos a ver gratitud por la generosidad pasada y presente de los filipenses. Y dice así, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No hubo nadie, ninguna iglesia me apoyó, sino solamente ustedes. Aquí cuando dice al principio, se refiere al momento en que Pablo abandonó Filipos para seguir dando testimonio en Europa. Y aquí una vez más participó la comunión. Todas las iglesias que había comenzado se habían olvidado de él. Pablo aquí les menciona que han estado con él firme en el ministerio. Y por último dice, ninguna iglesia participó. Revela una de las razones por las cuales Pablo amaba a la iglesia de los filipenses. Versículo 16 dice así, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí vemos una vez más. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta, con contentamiento y adaptabilidad. Aquí Pablo no buscó ¿qué? Dádivas. Eso había sido un abuso hacia sus conversos y habría comprometido su condición de siervo. Ahora aquí su motivación era más noble y espiritual. Aquí procuraba un fruto que abundara en la cuenta de ellos. ¿Mediante qué? Términos financieros. Aquí Pablo declaró que este fruto o ganancia se acumulaba a partir de una acción. Ahora, lo importante es que aquí Pablo era un hombre que vivía por fe. No era un hombre que vivía de la fe. ¿Y cuál es la diferencia? Lamentablemente hoy en día mucha gente, muchas iglesias, muchos ministros, puedo decir así mejor, viven de la fe. Dependen más de lo que viene, de las cosas financieras.
y hacen más propaganda para poder recibir más dinero. Y no viven por fe. Y eso es muy triste. Versículo 18 dice, pero todo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. ¿Se acuerdan de Epafrodito? Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Aquí Pablo llama que un olor fragante, un sacrificio aceptable. Y creo que nosotros debemos de tener conciencia en esto. Participemos de la misma manera como creyentes. No dejemos que el enemigo nos dé razones para no dar dentro de lo que es el ministerio. Ahora, no estoy hablando, y nunca he hablado acerca de este tema, pero también no dejes que el enemigo apodere tu corazón de esa manera, sino que nosotros podamos dar. Versículo 19 dice así, y vamos a ver la promesa a los filipenses en cuanto a sus propias necesidades financieras. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este versículo es poderoso y es una promesa también, muy alentadora. Si somos fieles en dar, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y por último, parte número 4 del 20 al 23, vamos a ver la conclusión de la carta. Y comienza en el versículo 20 con una breve doxología. ¿Y qué es eso, verdad? ¿Qué es doxología, verdad? Bueno, doxología es una fórmula mediante la cual se alaba la gloria de Dios. En algunos servicios, y más en lo que es una iglesia conservadora, se usa mucho la doxología. Y aquí vemos lo que dice el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 21 y 22. Por último, vamos a ver saludos mutuos expresados. Y así termina Pablo esta carta. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa ¿de quién? De César. Ahora, ¿quiénes son aquellos de la casa de César, verdad? Primero está hablando de los santos y luego de los de César. Ay, como que ¿qué pasa ahí, no? Lo interesante aquí, cuando dice los de la casa de César, son aquellos que estando Pablo en prisión, los guardias regresaron al palacio de César. ¿Saben cómo? Como creyentes. Interesante, ¿no? Por eso dice los de la casa de César. Y sabemos que César no era un personaje bueno, pero estaba diciendo de aquellos guardias que conocieron a Cristo Jesús. Y qué hermoso es, de que aún así Pablo en prisión, a pesar de que él estaba ahí, no estaba rogando, por favor sáquenme de aquí porque ya no aguanto, ¿verdad? No. Le saluda a aquellos guardias de la casa de César. Y versículo 23 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y dice, amén, así sea. Y así termina esta carta. El gozo en las recompensas. La pregunta es, ¿cuál es tu afán en la vida? ¿En qué estás afanado? ¿Qué es lo que te motiva cuando tú te despiertas temprano? Si vas a trabajar a las 5 de la mañana, ¿verdad? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es ese afán que tienes? ¿Cómo es tu vivir en este mundo? Y creo que como nosotros, como cristianos, aquí Pablo nos enseña cómo vivir en gozo.
Y me gusta esta carta porque en el capítulo 1 habla acerca de la vida cotidiana que nosotros tenemos. Y así dentro de esta carta también nos dice que nosotros debemos de despojarnos. Así como Cristo Jesús que se despojó de qué? De su divinidad. Y la pregunta es, ¿qué nosotros nos vamos a despojar? A veces nosotros no queremos despojarnos de cosas que todavía obstruyen nuestro andar con Dios. Y no solamente eso, pero Pablo aquí en la carta de Filipenses, en los otros capítulos, nos dice en lo que es el contraste, en lo que es la carne y lo que es en el espíritu. Y como Pablo nos dice que nosotros debemos de andar ¿qué? En el espíritu. Lamentablemente a veces observamos que hay aún así todavía aquellos cristianos que están en la carne. Pero aquí Pablo dice que nosotros debemos de estar aquí en un mismo sentir, en esa mente, en la misma mente que quien, como nuestro Señor Cristo Jesús. Así es que no dejes que el enemigo robe el gozo en tu vida, en el servicio, en la comunión con Cristo Jesús y mucho menos en las recompensas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta carta que tú nos has dado el privilegio de poder observar, de leer, Señor, y de aprender también, Señor. Hemos observado también lo que es la vida de Pablo, Señor, también de los hermanos, Padre, que estaban en aquellos entonces. Y como ellos también, aún así combatieron, Padre, fueron compañeros de milicia, Padre. Te pedimos, Padre, que nosotros como iglesia podamos continuar, Señor. No hay tiempo para contiendas, no hay tiempo para retrasos, Señor, porque sabemos que tú estás cerca. Ayúdanos, Padre, a ser hombres de tu palabra, que nosotros podamos andar en tus caminos, Señor. Y gracias, Padre, por esta porción de la noche que tú nos das, Señor. Y ahora, Padre, al salir de este lugar, que nosotros caminemos con gozo en nuestra vida, que nosotros caminemos con gozo al momento de servir, Señor. Que nosotros estemos en gozo en esa comunión contigo, Señor. Y Padre, de saber que en las recompensas, de la misma manera como Pablo, Señor, de ver otras personas que también han llegado a conocerte, Padre, y están escritos en el libro de la vida, Señor. Gracias, Padre, por todo, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.